Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Ya sabéis que emitimos desde el 100.2 de FM en Radio Amanecer, la sintonía que te acerca al Señor. Y este programa y esta emisora están respaldados por la Fraternidad de Pastores y quien lo patrocina es las Iglesias del Monte, que son las que ponen la infraestructura, el equipo humano, el dinero, las oraciones, y con mucho cariño realizamos este programa desde Proyecto Vida para que tú puedas recibir información sobre lo que está ocurriendo en la ciudad y que conozcas a los pastores y ministerios con los cuales estamos trabajando y estamos cada día en las iglesias y en las estructuras paraeclesiásticas, como algunos llaman, de la ciudad. Bueno, pues en esta ocasión tengo el gusto de presentaros a un hermano que se llama Yamandú Padrón. ¿Qué tal, Yamandú? ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estamos? Muy Muchas gracias bien. por la invitación. Bienvenido y nada, queremos que te sientas en casa y que puedas hablar con libertad. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues Yamandú es el director del Instituto Canción de toda Andalucía y bueno, pues es una persona de referencia en todo lo que es alabanza, adoración de iglesia, prepara a las personas para tal fin. Pero bueno, él ya nos hablará de su proyecto. Lo que hoy queremos es conocerlo un poquito más. Bueno, Yamandú, a mí lo primero que me llamó la atención cuando te conocí fue tu nombre, Yamandú. Y ya te lo he preguntado, pero me gustaría preguntártelo aquí en público para que nos comente. ¿De dónde sale ese nombre que no se sabe? Si es hindú, si es azteca, si es de dónde es. Coméntanos, por favor. Ya, sí. Bueno, mi nombre es un nombre autóctono de la región de Uruguay, de Paraguay. Yo soy uruguayo, Ujú. nací en Uruguay y bueno, mis padres, era una tradición poner nombres de algunos indígenas de la zona. Entonces, Yamandú, pues por lo que tenemos de historia de ese cacique, era un cacique nómade que solía buscar las aguas y bueno, y creen que significa el que busca las aguas. Bueno, ¿toda tu familia es uruguaya, descendientes de españoles, de argentinos, o Sí, sois autóctonos de allí? no, somos descendientes europeos, es decir, algunos españoles, italianos, ¿sí? Y bueno, por lo general hay un porcentaje en mi familia alto de descendientes de España, de Italia y de por Ya. aquí de Europa. Y Así no, que bueno, no sabes por qué os fuisteis para allá, ¿no? No tienes claro por qué tus padres o tus abuelos, ¿no sabes qué generación claro, fue la que emigró para allá, para sí, Uruguay? mis tatarabuelos. Ah, Sí, las guerras, la Segunda Guerra Mundial, eh, lo que también fue la guerra civil también, y antes, porque no todos son de las mismas generaciones, no siempre fue guerra, fueron de antes, antes de la guerra, ¿no? Terratenientes que ya estaban allí, de la corona española, que ya se estaban haciendo, tenían sus campos, y se iban creando los pueblos, y ahí también, es decir, hay muchos descendientes de esas generaciones, que es la generación de la mitad del siglo XIX aproximadamente. qué interesante. O sea que si tú empiezas a hilar por ahí de tu familia, puedes sacar tú una historia interesante, ¿eh? Sí, 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 totalmente. A mí me encanta. Una de las cosas, después de la música, una de las cosas que me apasiona es la historia, más Ujú. concretamente la historia bíblica, ¿no? Pero bueno, la Biblia también nos lleva a estudiar la historia en general, ¿no? Entonces, la verdad que la historia me encanta, me encanta. Y buscar, hurgar los orígenes. De hecho, se, a veces con mi madre cuando hablamos del origen de Madrid, ¿no? Porque a veces pensamos, bueno, sí, es de España, pero en realidad también era un apellido muy utilizado por los árabes para entrar a España Ah, cuando en la Reconquista, ¿no? Entonces, a veces no sabemos interesante. si tenemos... Sí, 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 es lindo viajar por la historia, me Bueno, ¿y gusta mucho. en qué ambiente naciste tú? ¿Cuántos hermanos sois? Somos tres, yo soy ¿Tres? el menor, sí, somos tres varones, soy ¿Y el menor de... cómo se llaman tus padres? Mi padre se llama Jorge y Carmen. ¿Están allí Jorge, todavía?
Sí, están aquí, viven cerca, vamos, más concretamente, yo vivo en un segundo y yo vivo en un bajo. Los tengo bien Bueno, pues cerca. le damos un saludo a Jorge y Carmen en el nombre de Muchas Jesús. gracias, Bueno, muchas y gracias. tú naciste allí en Uruguay, claro está, porque tu acento te delata, ¿no? Y Sí. ¿tu familia era cristiana, evangélica, eran católicos? ¿En qué ambiente te desarrollaste y te criaste? Yo, no, mi hogar básicamente fue un hogar más focalizado al catolicismo, ¿no? Ujú, Eh, Mis hermanos se hicieron la comunión, todo lo tradicional, ¿no? De la línea católica. Pero yo no sé por qué. Justo pillamos una época de dictadura militar. Y bueno, la cuestión que a mí me querían bautizar y no me pudieron bautizar. ujú. Eh, y después, por el motivo de no recibir el bautismo, no me pudieron mandar a todo lo que es la catequesis y todo ese proceso educativo que tiene la Iglesia Católica, ¿no? Y bueno, pues no fui. Yo veía que mis compañeros del cole iban a la catequesis, a la iglesia, y yo no iba, yo lo veía muy raro, pero siempre, y mi hogar no era un hogar en el que tampoco se pusiera muy en práctica. eh, Había valores, y muy buenos valores, pero no era como le llamamos un hogar religioso, ¿no? Como se le solía llamar católicamente hablando, ¿no? Pero, pero sí había buenos valores. Y siempre tuve como esa necesidad de buscar de Dios. Siempre, siempre. De hecho, yo creo que surge a raíz, yo después sacando conclusiones de la vida, surge a raíz de que una de las mujeres que cuidaba cuando mis padres trabajaban, que cuidaba de mí, una señora muy encantadora, me enteré ya de grande que ella era cristiana y que mis Ujú. padres asistieron a esa boda, presidida por un pastor y todo. Y después, con los años, yo me enteré que esa mujer oraba por mí, eh, estaba muy pendiente de mi vida cuando ella no estaba trabajando en casa, me llamaba a mis padres y ya de grande me di cuenta que ella marcó mi vida, aún yo siendo un niño de 4, 5, 6 años. Ajá. Y yo creo que de ahí es como que empezó a surgir esa necesidad de buscar de Dios. ¿Tan joven? ¿Tan Yo joven? no conocía al Señor. Sí. Yo me acuerdo que yo me encerraba en mi habitación a hablar con Dios porque yo necesitaba, era como que necesitaba buscar de Dios. Y Ujú. no sabía el por qué. Yo sabía que existía un Dios y que escuchaba que otros iban a una iglesia, que unos iban a una sin imágenes y otros iban con imágenes. Y tenía como esa necesidad, sí. Eh, de hecho, bueno, yo no conocía al Señor hasta los 17 años. Hasta los 17 años no conocía al Señor. Ujú. Y es como que fue algo muy extraño. Es como que sentí que tenía que llegar ahí, ¿no? Es como que toda una vida, bueno, una vida, era un niño, un adolescente, y después fui un joven, ¿no? Pero era como que estaba esperando ese momento de encontrarme con Dios. Y yo creo Ujú. que un punto fundamental fue esa chica, que se llamaba Marita, y nosotros le decíamos Marita, y después, bueno, porque se casó y se fue a vivir a otra ciudad con su marido, pues no pudo seguir cuidando de mí, pero creo que marcó mi vida, ya desde pequeño. Ajá. Y, ¿Ella era evangélica? y creo que fue el ambiente. ¿Ella era Sí, evangélica? sí, 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 Y tenía sí, relación sí, con tu sí, familia, sí, ¿no? sí, Y, sí, y ella daba testimonio, me imagino, ¿no? claro. Ya, Sí, ya. sí, sí, no, sí, mis padres estaban, vamos, más que contentos con Marita. Me cuentan cosas que, de hecho, hubo un tornado, una época en que hubo un tornado en mi ciudad y más concretamente fue cuando yo tenía 2 años, eh, en el año 87, yo nací en el 85, y pasó un tornado y dice que ella no estaban mis padres ni mi hermano, y ella pues se refugió conmigo en una zona donde había columna, donde estaba protegido dentro de la casa, y se puso a orar. Y eso se lo cuenta a mis padres también. Ella
cuando le cuenta a mis padres que pasó el tornado y todo eso, le cuenta que ella estuvo orando por mí, que estuvo protegiéndome. La verdad que tengo una, una historia muy interesante con eso, Qué bueno. con esta señora, ¿no? Que se llamaba Marita, Ujú. porque yo creo que desde ahí Dios me estaba marcando. Qué Yo bueno, lo creo así. Y qué después, bueno. bueno, yo desde pequeño con la música, porque mi casa siempre fue un ambiente musical, siempre, siempre fue un ambiente musical. Mi madre toca el piano, eh, mi abuela tocaba el piano, y, y a los 6 años mi madre me envía a una escuela de música, en la que, bueno, la primera experiencia la verdad que fue bastante frustrante, porque aprendía muy poco Ya. y percibía como que la maestra no me tenía tanta paciencia, ¿no? Entonces me sentí muy, muy frustrado y me desanimé. Ya con 7 8 años me salí, pero seguía con la música, seguía tocando la guitarra, el piano, este, fue participante de una chirigota niños. Bueno, ¿y de dónde surgió esa afición de la música? Porque claro, dices que te gusta la música, pero ¿tiene un principio? ¿Viste algo en la tele? ¿Algún amigo tocaba algún instrumento? ¿En tu casa se tocaban instrumentos? ¿De dónde surgió esa pasión? Sí, mira, desde siempre en mi casa había una cultura musical bastante constante y buena, ¿no? Es decir, en casa siempre había música, siempre se estaba hablando de música. Y bueno, mi madre, ella no se dedicó a la música, era funcionaria en el área de las telecomunicaciones, pero su afición y su pasión era la música. Ella tocaba el piano Ujú. y bueno, también tengo una abuela que tocaba el piano, que fue la que le enseñó a ella. Y en casa se estaba constantemente y a mí me llamaba mucho la atención. De hecho, a los 6 años mi madre me envía a una escuela de música en la que empiezo con muchas ganas y con mucha pasión, pero con los meses y los años me fui desanimando porque la verdad solfeo me costaba muchísimo y también percibía como que la maestra no me tenía tanta paciencia, ¿no? Porque veía que no me terminaba de dar cuenta cómo iban las notas en el pentagrama, ¿no? Y bueno, y era como que no sé, me sentía incómodo. Me fui desanimando hasta que un día le dije, mamá, no quiero ir más. Y mi madre se puso muy triste, la verdad, porque su sueño era que su hijo fuera pianista, concertista, ¿no? Y, pero seguía con la afición de la música, seguía con la guitarra ahí en el barrio, tocando el piano en casa. Hasta que un día se me dio con todos mis amigos de formar una chirigota. Allá se suele tener la cultura de las chirigotas, ¿no? Ah, De bueno, hecho, hay concursos. aquí también en Cádiz, ¿no? Las chirigotas de Cádiz son muy famosas. Claro, claro. Claro, claro, nació de aquí, claro. Entonces, me acuerdo que comenzamos con la chirigota, era a las 3 de la tarde, plena siesta, todos los días ensayábamos. Claro, allá enero es verano, ¿no? Y estábamos en vacaciones. Entonces, pues estábamos todas las tardes preparando la chirigota hasta que participamos de concursos importantes. En la provincia se nos conocía como la chirigota niños. Y teníamos que desarrollar mucha musicalidad, no teníamos ningún adulto. Los adultos simplemente pues nos preparaban la ropa y poco más, y nos acompañaban a los espectáculos, pero éramos una chirigota de niños. Y el Ya. director era yo. ¿Y eso por qué? ¿Por qué te Y pusieron a ti bueno, de director? no, porque yo fui el que le inicié, Ah, porque resulta que en el barrio empezamos a decir, ¿te gusta cantar? Y había un chico que su padre era muy buen percusionista y él había salido percusionista, éramos todos casi la misma edad. Y entonces se empezó a sumar uno, otro, hasta que hicimos una chirigota casi de 10 niños. Y me acuerdo que claro, no nos podían pagar dinero de los espectáculos, entonces nos regalaban cenas ah. y ir a tomar helado y bueno. Y bueno, fue una experiencia muy bonita. Yo creo que ahí fue como procesos que Dios fue llevando, ¿no? Ya, Conmigo con respecto Yamandú, a la música. Yamandú, te voy a poner en un aprieto. ¿Tú eres capaz de cantarnos una chirigota? ¿Recuerdas alguna de esas? Sí, sí, a ver.
Lo que pasa es que, claro, no sé si, si daré con el, a ver, había una, ¿no? Que era muy famosa, que decía, Aracay la murga compañera, tu pueblo que construye su senda verdadera, carnaval, y no me acuerdo la letra, pero bueno, más o menos era así. Esa era muy típica, sí, sí, de hecho, esas chirigotas, por ejemplo, concretamente esa Araca la murga, solía venir a Cádiz, las traían aquí a Cádiz. Ah, qué bueno, qué Sí, sí, bueno. heredamos mucho en Uruguay, claro, heredamos mucho esa cultura de chirigota, Sí, esa rama, ¿no? y tus hermanos, que no hemos pasado un poco esa etapa, ¿tú cómo te llevabas con tus hermanos? Era el más pequeño, pero ¿hay mucha diferencia entre tu hermano grande y tú? Mucha. 12 años, 12. imagínate, 12 con uno 13 y con uno 12. Entonces yo era, claro, era el mimado, el mimado, el mimado, el mimado, por mis padres y por ellos. Sí, la verdad que mis hermanos, puedo decir que jugaban mucho conmigo, me protegieron mucho, pasaban mucho tiempo conmigo, pasaban mucho tiempo. Ellos tenían 12, 13 años y yo, Claro. claro, mis padres a veces les encargaban a ellos que me cuidaran y sin ningún problema. La verdad que en ese aspecto, y siempre fue una relación de mucho aprendizaje. Yo aprendí tanto de los dos. Uno era más deportista, futbolista, y tengo un hermano que se le daba muy bien el tema de dibujar, de hecho él después siguió la línea de dibujante de arquitecto, ayudante de arquitecto, la carrera que hizo. Ujú. Y bueno, siempre como fui aprendiendo de los dos, fui inspirado por los dos, la verdad que sí. Bueno, Sí, sí, mis hermanos, y tú en el colegio, ¿a qué jugabas, sí, sí. Yamandú? ¿Cuál era tu deporte favorito? ¿Jugabas en el recreo al fútbol? ¿Cuál era tu deporte? Después de la música me surgió el fútbol, lo típico de todo niño, ¿no? Eh, sí, y a raíz de que estaba un poquito desanimado por la música, como que, bueno, para tener una actividad extraescolar por las tardes, mi padre me empezó a llevar al fútbol. Y claro, veía a mi hermano, el mayor, a Jorge, el mayor se llama Jorge, y el que le sigue Javier. Y entonces, claro, viendo un poquito los pasos del mayor, veía que estaba todo el día con el fútbol, pues me empezó a gustar el fútbol. Hasta que vieron que tenía talento y me ficharon, me federaron. Y bueno, como que la música la tenía en un segundo plano. Ujú. Hasta que, bueno, la cosa fue creciendo con el fútbol. Al mismo tiempo seguía con las chirigotas y haciendo cosas con la música en el cole y siempre estaba ahí el arte, ¿no? Pero como que se interponía un poquito el fútbol. Al punto tal que después me convocan de un equipo. A los 14 años me Ujú. convocan de un equipo profesional. Anda. Y me tenía que ir de casa, claro, tenía que irme, como por ejemplo decir, de Málaga a Madrid, ¿no? Tenía que ir a vivir a Montevideo, la capital, y hacer mi vida ahí. Pero bueno, ahí fue el inicio del proceso para conocer al Señor, porque la verdad que ahí mi vida se distorsionó totalmente. Eh, al estar solo en otra ciudad, en mi casa se manejaban valores, ¿no? Por lo menos se trataban de inculcar el cuidado, eh, el, no, el no aceptar cosas de otros, como por ejemplo drogas o alcohol, ¿no? Y el estar fuera de mi casa me perjudicó bastante, bastante. Y ahí fue como comenzó el proceso para llegar a esos 17 años y conocer al Señor. Empezó todo muy bien, la verdad que como todo el mundo del fútbol apantalla mucho, ¿no? Mm. Por eso ahora, en la actualidad, yo, cuando, por ejemplo, hay padres en el Instituto Canción o en la iglesia que saben mi testimonio y, bueno, a veces me piden consejo, hablar con los chicos, porque, bueno, el fútbol es bonito y se pueden hacer cosas muy buenas con el fútbol y se puede hacer una carrera, pero también hay que tener mucho cuidado y los ambientes en los que se mueve y también tener en cuenta que un menor en otra ciudad tiene que ser muy bien cuidado. Claro. Y eso a veces
a veces los clubes no garantizan ese cuidado. Y a mí me pasó eso, y bueno, empezamos muy bien hasta que lo típico, veníamos chavales de muchas ciudades, de otros países también, y claro, nos encontrábamos aburridos después de los partidos, después de los entrenamientos. Hace unos 20 años más o menos los clubes no garantizaban el estudio, se lo decían a los padres para quedar bien, pero no garantizaban que los niños se fueran a formar. Y pues dejé el instituto, ¿no? Estaba en segundo de la ESO, creo, en aquel entonces, y dejé el instituto para abocarme directamente al fútbol, eso el club lo permitió, y hasta que cuando se entra en un estado ocioso, ¿no? Y más a esa edad se empiezan a hacer cosas que la verdad que ahora las pienso y estoy muy arrepentido, ¿no? Pero bueno, todo eso desembocó a los 17 cuando ya me vi bueno, que al yo haber cometido muchos errores, el club me despide con 17 años. Ajá. Y sí, me despide porque, bueno, muchas salidas por la noche, ya no tenía un estado físico adecuado para competir a ese nivel. Ujú. Y me despiden. O Y sea, tú bueno, estabas, Yamandú, tú estabas contratado en un club privado, en un club profesional, cobrando tu dinero en un club bueno. O sea, que tú sí, estabas sí, como sí, sí, profesional, ¿no? sí, 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 Ujú. sí, ¿Qué club era? ¿Qué club? ¿Qué club? ¿El club cuál? Danubio, Danubio. Danubio de Montevideo. Ujú. Aquí en Málaga, como el Málaga ha sido siempre un club muy malo, ha estado en segunda, en primera división, y siempre había algún uruguayo. Siempre había Sí, algún, por lo menos cuando yo era niño, siempre había uruguayos en el club, en el equipo. Qué pena, sí, podía sí, haber sido tú sí. uno de ellos. De hecho, vi hace poco a Darío Silva en la iglesia del pastor de Torremolinos. Ah, Sí, de pues Manantiales, o no me acuerdo, Zapata, Rubén. sí, en la iglesia MAP, ¿no? Sí, sí, lo vi, me alegró un montón verlo a Darío Silva, que fue un referente del fútbol uruguayo. Pues Y mira, jugó en Sevilla y jugó en Málaga. y él es un cristiano, es buen cristiano, ¿no? Ahora, yo por lo que vi en la foto es que comenzó a ir a la iglesia de Rubén. La verdad que me alegró un montón. Pasó etapas difíciles porque, bueno, se le tuvieron que amputar una pierna Ujú. por un accidente de coche y bueno. Ya, 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 ya. Pero así más o menos me pasó, no en ninguna pierna, pero en la vida, en el alma, me pasó a mí, ¿no? Se me rompieron los sueños y, y resulta que interesante que esté siempre un hermano en la fe dando testimonio siempre y siendo luz, ¿no? Recuerdo que en el equipo técnico estaba el técnico, los colaboradores, el preparador físico, había uno que era cristiano. Ajá. Y era como que siempre se acercaba a mí y estaba hablándome y estaba muy pendiente de mí. Y el día que me despiden, me coge aparte y me dice, me mira a los ojos, me dice, si en algún momento necesitas algo, llámame. Así me lo dijo. Me quedé como esas conversaciones que te quedan resonando en la cabeza. Me mira a los ojos, me dice, si en algún momento necesitas algo, llámame. Y bueno, resulta que yo con 15 años, detrás mí había todo un equipo de representantes, eh, todo una estructura para crear un producto, ¿no? Ujú. Entonces, me encuentro con 17 años que toda esa estructura que tenía a mi alrededor no estaba más. Es decir, no solamente que me despide el club, sino que se entienden de mí un montón de personas que estaban para cuidarme, que estaban para proyectar mi carrera y bueno. Y resulta que cuando me encuentro solo y en agonía, llamo a este señor y, y me presenta al señor por teléfono. Me habla del señor por teléfono. Y me dice, ¿tú crees en Dios? Sí, le digo, yo creo en Dios. Nunca fui a una iglesia, pero creo. Creo que lo hay y lo necesito. Y me invitó a una de las primeras reuniones que fui cristiana, que fue una reunión de atletas de Cristo.
un ministerio que se dedica a trabajar con los deportistas. Y ahí Interesante. fue mi primera experiencia con el Señor. ¿Pero tú ya estabas en tu casa o todavía estabas en esa ciudad? Todavía estaba ahí, porque tenía que encontrar un club. Es decir, cuando me despiden, empiezo todo un proceso de reubicarme nuevamente, ¿no? Y era complicado, porque el club que me tomara a mí, pues tenía que proporcionarme alojamiento, un viático, un sueldo, ¿no? Mínimo para poder subsistir. eh, tenía que buscarlo. Y claro, yo lo llamo en cierta forma con ese fin, de preguntarle a él dónde, porque me encontraba solo, literalmente, solo, con 17 años, y obviamente mis padres de mi ciudad diciéndome, vuélvete, retoma los estudios Claro. y juega aquí al fútbol, dedícate a jugar aquí en la provincia, ¿no? Pero bueno, esa llamada fue la que me hizo volver a nacer, ¿no? Y de ahí, bueno, conocer al Señor, bautizarme, y toda una vida que iba a Bueno, venir. y Yamandú, que, vale, él te predicó por teléfono, este hombre te predicó por teléfono, ¿no? Tú hiciste una decisión. ¿Qué cambió? ¿Qué se produjo? Porque, vale, Dios normalmente usa las situaciones extremas para llamar a nuestra puerta. Claro, cuando todo va bien es difícil que uno acepte al Señor, pero te viste ahí acorralado, agobiado, seguramente habría sentimientos de culpa, frustraciones, un montón de sentimientos ahí, y sobre todo he fallado a mis padres, probablemente también estaría detrás, he fallado a mis padres que me han abierto las puertas. Y ¿qué ocurre cuando tú aceptas al Señor como tu Salvador? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué notas tú? ¿Qué cambio notas tú dentro de ti? En primer lugar, me quitó ese sentido de culpa, porque como bien dices tú, bien lo citaste, tenía un sentido de culpa tan profundo como que fallé a todo el mundo y me producía un dolor muy fuerte en mi interior. Cuando tengo las primeras charlas con los compañeros de Atletas de Cristo, bueno, ellos me conocen, me preguntan en qué me podían ayudar y empiezo a contarle todo lo que me había ocurrido, las cosas que había hecho mal. Ellos comienzan a hablarme del Señor y comienzo a ver a un Dios que lo primero que me está quitando es la culpa, ¿no? Ujú. Obviamente, nosotros tenemos responsabilidad y tenemos que asumir nuestras responsabilidades, ¿no? Y la consecuencia es que ya no podía jugar más en ese club. Pero esa culpa, eso que me carcomía en el interior, ya el Señor en esa época ya desde el principio la estaba quitando, ¿no? Esa condenación. Seguidamente me cambió la perspectiva de vida, es decir, cómo ver la vida, porque la veía de una forma muy artificial, muy artificial. Claro, esos valores que hasta los 11, 12 años los tenía muy arraigados en mi casa, como que a veces a través de lo que se vive en el fútbol, la tele, la publicidad, y todo eso te apantalla y te hace vivir en una realidad que no es, ¿no? Eh, un ego muy fuerte, eh, un mundo económico que en realidad es ficticio, ¿no? Y más para esa edad, mucho más. Una de las cosas que también el Señor, vamos, procesó en mi vida en ese tiempo fue el respeto hacia mis padres. A causa de vivir en ese mundo artificial, le perdí mucho respeto, mucho, es decir, le faltaba, mejor dicho, el respeto a mis padres, ¿no? Por creerme más, porque estaba... claro, tú imagínate que ese club, yo estaba en las inferiores, de como si se tratara del Atlético de Madrid, más o menos, ¿sí? Danubio es uno de los equipos más importantes, está Peñarol Nacional y está este club. Entonces, había un ego muy fuerte y me creía como que me llevaba el mundo por delante. Y uno de los que pagaron ese ego fueron mis padres. Y el Señor
eso lo hizo bolsa, vamos, lo demolió. Porque cuando empecé a sentir esa paz interior y empecé a sentir ese amor de Dios y me di cuenta, el Espíritu Santo no te convence de pecado, de todos los errores que había cometido, cuando volví en los próximos fines de semana después de conocer al Señor, lo primero que hice fue pedirle perdón a mis padres, ¿no? Por todo el dolor que les había causado. Porque la verdad que es mucho el dolor. No solamente ya la soberbia ni el ego, sino también es que uno hace lo que quiere, no recibe los consejos. Y bueno, eso produce dolor en los padres, ¿no? Claro. Y yo Bueno, creo que ahí es donde Dios siguió procesando. A raíz de ahí vinieron más cosas. Después, obviamente, una de las cosas que cambió tremendamente el Señor fue mis hábitos, ¿no? Mis hábitos en tema de cuidarme, de cuidar mi cuerpo, de no salir, sí divertirme como joven, pero de forma sana, ¿no? De forma sana. Y después una de las cosas, y esto es algo muy interesante, pasó algo muy interesante en esos días, y es que lo típico, ¿no? En esas edades uno busca la novia o uno está de novio. Y yo estaba con una chica que era, la verdad que era muy maja la chica y todo, pero bueno, lo iba llevando a la forma que a veces nos conducimos en este mundo, ¿no? uh-huh. Y un hermano me dice, ¿querés que te hable del amor verdadero? Y me presenta el versículo de Corintios, ¿no? Que habla del amor. Y me habla del amor, y bueno, eh, en ese momento tuvimos una conversación tan interesante que produjo en mí que, bueno, reflexionar acerca del amor. Y bueno, decidí pues a tomarme un tiempo, ¿no? Y dejar que Dios trajera a la persona con la que iba a vivir el resto de mi vida. Porque tú ya tenías Así que novia, bueno, ¿no? Tú tenías novia en ese ¿eh? tiempo, que antes de eso ya Sí, tenías sí, novia, ¿no? sí, sí. Pero la habías elegido tú y no el Señor, ¿no? Entonces, claro, estaba ahí que no... Exactamente. Entonces este hermano, Ever, que fue como mi guía en esos días, eh, me aconsejó, ¿no? Y me leyó el versículo de Corintios que habla del amor y la verdad que desde ese momento me convenció y dije, no, sí, tengo que, tengo que esperar en Dios, todo va a llegar. ¿Y cortaste con esta Y bueno, muchacha? ¿Cortaste con tu compañera? sí, sí, la verdad que sí, pero fue interesante porque yo le expliqué lo que había vivido, aunque al principio no lo entendió mucho, pero le expliqué en varias ocasiones y después se dio cuenta que sí, porque no era una relación sana. Uh-huh. Entonces ella decía, sí, pues verdad, no es un amor íntegro, un amor verdadero. Entonces, pues sí, lleva razón, vamos a dejarlo. Y si Dios quiere que estemos juntos, pues las cosas irán dando, dice. Pues bueno, venga. Y al final, pues lo dejamos y me tocó esperar, como, como toda la vida. ¿Cuánto tiempo tuviste que esperar hasta encontrar el amor de tu vida? Y fueron en total, con 23, sí, 23 años, sí, unos 7 años más o menos, sí, 6 años, Uh-huh. 6 años. Sí, sí, en el día de Sí, sí. reposo ya en el séptimo año fue cuando encontraste pareja. Ah, exactamente. Bueno, bueno, qué interesante, Yamandú, está tu historia. Sobre todo, no conocía ese detalle, esa faceta tuya del fútbol. Yo creo que no lo conocía nadie en Málaga. Ya, Así que esto es novedad, es primicia. Y qué importante los que nos están escuchando, ya, pues a lo mejor no están jugando al fútbol, pero están en la música, están en alguna pasión personal que están enfocando quizás mal, porque como tú bien decías, el ego, las malas compañías, y uno se cree lo que no es, ¿no? Y qué bonito es que cuando uno llega a tocar fondo, siempre está el Señor pegando a la puerta, ¿no? Y siempre Dios pone a alguien que, que te ayuda. Y si tú estás pasando por esta situación ahora mismo, tú que no estás escuchando o viendo, y no has caído en que Dios es la solución, Yamandú y yo mismo podemos decirte, es que el Señor es la solución, ¿no? Así que, como decimos siempre, ábrele la puerta al Señor y ten expectativa, que te aseguro que lo que va a ocurrir no lo puedes ni imaginar, ¿verdad, Yamandú? ya ves.
Tremendo. ya ves. Bueno, y Es cuando... decir, solo, es decir, con 17 años en una casa, ¿no? Yo a veces digo, el contexto en el que me tocó conocer al Señor, ¿no? Y digo, porque 17 años, por lo general se relaciona a 17 años un hogar cristiano. Bueno, estará en un hogar cristiano, ¿no? Pero en mi caso es que yo estaba solo y llegó gente enviada por Dios que estaba muy atenta a la necesidad y es tremendo, que me pongo a pensar y digo, wow, qué increíble, ¿no? Y en la iglesia te involucraste rápidamente, te bautizaste, como dice, y ya empezaste a ver tu llamado ahí con la música, empezaste a relacionar al Señor con la música y Dios empezó a hilar Sí, fino. sí, yo cuando comienzo a caminar con el Señor los primeros pasos, eh, había algo que me estaba comenzando a inquietar y era que el fútbol no era para mí, se me cerraban puertas, Ujú. se me cerraban puertas y hasta que un día eh, este amigo Ever, este hermano, claro, al ver que se me cerraban las puertas, él habla conmigo, me empieza a decir, no baraja la posibilidad de que Dios te quiere proyectar por otro lado. Y ya los atletas de Cristo y en la iglesia ya me ponían a cantar. Ujú. Sí, veían algo con respecto a la música y yo, sí, bueno, sí, me gusta, toco el piano, tocaba el piano, ¿no? Y se me daba más o menos bien cantar, tocaba la batería también. Entonces me dice, mira, ayúdanos con el coro, ayúdanos con esto, con lo otro. Y ya me estaba empezando a involucrar, ¿no? Ujú. Y, y hasta que un día vuelvo a mi ciudad, comienzo en la iglesia, una iglesia preciosa que fue en la que ahí seguí creciendo. Ahí tengo mis mejores amigos. Y, y es como que estaba inquieto y no terminaba de calmar esa inquietud. Hasta que un día voy al pastor principal de la iglesia y le pregunto, pastor, estoy inquieto con esto. No termino de tener paz con esto. No sé si seguir jugando al fútbol, si dedicarme a otra cosa, si Dios quiere otra cosa para mí, no lo sé. Porque yo escuchaba muchos testimonios de compañeros que eran utilizados a través del fútbol. Y los hay a día de hoy. Hay muchos jugadores de fútbol Ujú. que son testimonios y son ejemplos en el mundo del fútbol y Dios los usa ahí. Pero yo no me veía o sentía una inquietud, ¿no? Entonces me mira el pastor de la iglesia y me dice, busca la paz y síguela. Busca la paz y síguela. Creo que yo recordar los versículos bíblicos a veces me cuesta un poco. Creo que es un versículo bíblico de Santiago. Ujú. Este, y resulta que al otro día, después de haber hablado con él, me despierto y lo que a mí me producía paz era dejar el fútbol y comenzar una nueva etapa. Ajá. Eso no lo entendió nadie. Es decir, todo lo que es mi entorno familiar y el mundo del fútbol no lo entendían. Con 18 años todavía tenía todo un futuro. No había llegado ni a primera división, imagínate. Claro. No había llegado a jugar ni siquiera con los adultos, ¿no? Y entonces dejo el fútbol, dejo el fútbol y, y comienzo todo un periodo de formación en la iglesia, de discipulado, para direccionarme a servir al Señor en la iglesia. Y meses después comienzo y retomo la música. Retomo la música. Y Ujú. cuando ya comienzan a decirme que veían talento con respecto a la música, veían dones, veían toda una línea en mí que se podía trazar con respecto al servicio a través de la música, pues me decidí ahí a servir al Señor a través de la música. Bueno, Y bueno, y allí fue donde encontraste a tu mujer. no, eso vino después, porque eh,
mis padres se vienen aquí a España, se vienen mis hermanos, y yo ¿Por me qué, quedo allí por qué motivo se vinieron? ¿Por el tema de laboral o...? por la economía. Sí, el país en el 2001 cae en una quiebra muy fuerte. Mi madre era empleada pública del Estado y estaba en la medida más o menos de un empleado público, estaba bien, ¿no? Económicamente. Pero fue tan fuerte que mi padre tenía una empresa de limpieza, de servicios, y se vino todo abajo y el dólar subió muchísimo. Entonces mis padres decidieron venirse para aquí. Ujú. Y yo me quedo allí colaborando en el Ministerio de Alabanza y después en un proyecto en un barrio muy pobre en el que íbamos a darle de desayunar a los niños. También teníamos tiempo con la palabra y al mismo tiempo habíamos abierto como una escuelita de música Ajá. para que aprendan música. Y fue el motivo por el que me quedé. Yo les dije que Dios por el momento me quería ir y bueno, cuando Dios quisiese, pues me iba a venir aquí a España. Pero ¿y económicamente cómo te sostenía? Porque si tus padres se vienen para acá, ¿tú tenías un trabajo entonces ya o cómo? Sí, 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 sí. Cambió todo, es decir, ya tuve que comenzar a reciclarme los estudios, también me puse a trabajar, tenía que estudiar, trabajar, ¿En qué al trabajaba? mismo tiempo. ¿En qué trabajaba, eh, Manu? ¿Se puede saber? fui repartidor de pan, Ah, mira, sí, 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 escúchame, y igual a que mucha ahora. honra, la verdad que me Ahora, encantaba, escúchame, porque el repartir pan fue una experiencia increíble. Cada día era hablar con una persona diferente, ¿no? qué Y bueno. repartíamos pan como a la antigua, es decir, casa por casa. Ajá, qué bueno. Entonces íbamos con un hermano, que también es un amigo en el Señor, y bueno, pues nos habíamos montado como nuestra empresita, empezamos de a poco, hasta que bueno, después fue creciendo el volumen. Lo hacíamos por la mañana, por la tarde estudiábamos y servíamos al Señor también en la iglesia, con todas las actividades que teníamos, Qué en las bueno, que o estábamos sea, que comprometidos. antes repartías pan y ahora repartes pan espiritual. O sea, que al Ya, final es lo mismo. exactamente. Y, cua- Y la y, verdad que era interesante, ¿eh? Era muy interesante, porque era todos los días, aunque íbamos a las mismas casas, ujú. pero un día hablábamos con uno, nos tirábamos igual 20 minutos hablando con uno, nos quedábamos con otro 30 minutos, y Hablando hablando del de la Señor. vida y del Señor también. A veces orábamos por personas. Ujú. Era muy interesante, la verdad que lo recuerdo con mucho cariño ese tiempo. Ya, ya. ¿Y Fue cómo un fue? proceso porque lo hacíamos en bicicleta y Claro. llevábamos todo un sistema como lo que hay ahora, que se lleva comida por bicicleta con un carro y todo eso. Bueno, en aquel entonces ya estaba O más. sea, que eso lo inventasteis vosotros. Se puede decir, se puede decir que sí. Sí, Muy sí, bien. sí. ¿Y cómo fue de venirte para acá? Porque el paso es grande, ¿no? Es verdad que tu familia ya estaba aquí, ¿no? Pero Sí, ¿cómo fue que tú decidiste, digo, sentiste de Dios de venirte para acá? Que es en el estado en que te encontramos ahora, aquí en Málaga, ¿no? sí. Fue a raíz también de que fueron muchas circunstancias, ¿no? Es como que en lo personal también comencé a vivir esa incomodidad con el fútbol, empecé a sentirla también en ese tiempo. Y entonces estaba como incómodo, como que yo quería estar ahí porque era útil y pensaba mucho en esos niños, en el proyecto que estábamos llevando con esos niños. Pero había una voz interior que me decía que tenía que cruzar el Atlántico. Y es como que se dieron muchas circunstancias para que hablara con mi pastor de jóvenes, que era hijo del pastor principal, es muy amigo mío, y le dije, mira, siento que tengo que, por lo menos por unos meses, no es que extraño a mi familia, bueno, la extraño, pero no es que quiero decir, siento de estar un tiempo allí y ver en qué puedo ser útil, ¿no? Y en principio, venía por 7 meses.
De hecho, tenía también planificado estudiar, es decir, por lo menos hacer lo que es el ciclo superior de música, Ujú. y, pero claro, no me iba a dar 7 meses, pero venía como a explorar, ¿no? Venía como a explorar. Y hasta que me dijo mi pastor de jóvenes, sí, yo lo veo que tenés que salir de Uruguay y poder ser de mucha bendición ahí en España. Y así fue. Bueno, y viniste para Y la Málaga. verdad Por qué se que, vinieron para Málaga tus padres? porque había una comunidad muy fuerte de uruguayos en Málaga. Ah, Ellos conocían a muchos uruguayos, ujú. sí, somos poquitos. En Uruguay somos pocos y en el mundo también, si repartidos por somos pocos. Pero aquí concretamente había una comunidad fuerte de uruguayos. Y entonces a raíz de que conocen a uno, a otro, ¿no? Claro. Pues caen aquí en Málaga y bueno, mi padre muy deseoso de que viniese para aquí, ¿no? Y que me quedara con ellos. Este, pero bueno, yo en principio dije, no, voy a ir a explorar, quiero estar seguro de los pasos que voy a dar. Y bueno, hasta que vine y esos 7 meses se convirtieron en 13 años. O sea que ya no volviste a Uruguay, ¿no? Sí, volví Ujú. de vacaciones, pero ya con la idea de España. Me enamoré de España, de Andalucía, vamos, me enamoré perdidamente. Me Ujú. siento un andaluz más. Claro que sí. Escúchame, Sí, ¿y en sí, qué sí. iglesia te instalaste? Porque claro, al llegar aquí no conocías nada, ¿no? Decía, bueno, Nada, nada. Yo iba ¿dónde? buscando la guía de la guía telefónica y a ver, porque claro, mis pastores me habían dado referencia de ministerios conocidos, ¿no? Lo típico que se hace, mira, si va a otro país, va a hablar con tal pastor, que lo conozco, se manda una carta, pero concretamente en Málaga no teníamos amistades ni iglesias amigas y eso, lo teníamos más para el lado de Murcia, Valencia, Ujú. y aquí me quedó buscarme la vida y empecé, y lo primero que fui al Hospital Civil. Ah, No, que en realidad no es la iglesia del Hospital Civil, pero bueno, es sí, conocida como la... sí, 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 sí. Es la iglesia Sí, que estuve un estaba de tiempo ahí. moda. Es la iglesia que estaba de moda. Todo el mundo conocía Hospital Civil. Sí, 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 la verdad que no sé, yo busqué en la guía telefónica y hice así, puse el dedo y me voy para el Hospital Civil. Y fue del tirón ya relacionarme con mucha gente, ¿no? Con pastores, con amigos, hacer música, porque de ahí, vamos, no llevaba ni 15 días en este país, que, bueno, justo en una banda que sonó mucho aquí en Andalucía, que se llamaba Sin Límite, una banda de rock alternativo cristiano, Ujú. eh, dirigida por Ángel Infante, estaba Emilio, bueno, había ahí todo un grupo increíble. Y me dice, mira, nos falta teclista. Pues venga, me apunto. Y de ahí pues nos embarcamos en un proyecto bonito, que era, la verdad que la banda era con perspectiva y proyecto de que a través de estas canciones llegar a otros públicos, ¿no? Y en eventos evangelísticos poder hacer nuestra música. Y bueno, a raíz de ahí nos conectamos con Mexo Producciones, Ajá. en el que estuvimos trabajando durante muchos años con Miguel Ángel, con Juanjo, Chaparro, y fue una experiencia increíble. Yo del tirón ya al llegar a Málaga, ya, y claro, como que al meterme en la vorágine ya de la iglesia, ¿no? Eh, y de relacionarme con muchas personas, me llevó como a ver la necesidad y a decir, no, este es mi sitio. Este es mi Bueno, sitio. ¿y cómo surgió lo del Instituto Canción? Explícanos un poquito, porque decíamos antes que eras el director de Andalucía del Instituto Canción, que no sé si lo saben los que nos escuchan, pero es Marcos Gui el que fundó este instituto, ¿no? O esta organización, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo Sí, llegaste sí, ahí, qué es lo sí. que es. Previamente a todo esto, cuando llegamos a Instituto Canción, yo estoy en Málaga y a raíz de Sin Límites tenemos un evento en Mijas, la iglesia Centro Cristiano Kairos. Ajá. El pastor es Daniel y Contreras. Contreras y Esperanza. Ujú. A todo esto, yo aterrizo en Kairos, tenemos el concierto y fue una iglesia en la que me sentía muy cómodo, como la relacionaba mucho con la iglesia mía en Uruguay, ¿no?
Entonces, como que me sentía a gusto y me sentía en un ambiente familiar. Entonces, decido comenzar a venir aquí a Mijas, a Kairos. A todo esto yo también trabajaba, hacía trabajos en otros rubros, y entonces, claro, a veces no podía venir todos los fines de semana, pero más o menos por 2008 comencé a venir de forma intermitente y 2009 ya más de forma continua, ¿no? Hasta que, bueno, comienzo Esperanza, la pastora, me invita a ser parte del proyecto de Ministerio de Alabanza. Y bueno, yo encantado de poner mi talento y mis dones para el servicio. Y ahí comienzo, ¿no? En la iglesia, en 2009. A todo esto, entre pasillo y pasillo, veo una chica muy guapa que me encandiló y bueno, pues esa chica es Maite, la que actualmente es mi esposa, y tenemos 2 niños, Noah y Abby. Noah de 5 y Abby de 1. Y claro, pues ahí nos embarcamos juntos, nos casamos, nos casó Daniel, Esperanza, y bueno, y comenzó todo un proceso. Yo estaba trabajando en la alabanza, hacía trabajos de grabación para artistas cristianos, a veces pues producía, seguía en el mundo de la enseñanza, seguía enseñando música. De hecho, tuvimos como una especie de prueba piloto en el año 2010, hicimos como una especie de escuela con Edgar Pavón, con Irene, la hija del pastor, un servidor. Pues estuvimos ahí haciendo una escuelita, hasta que en 2013 comienzo a ver que veía mucha necesidad en las iglesias de músicos. Más concretamente la mía, lo típico, de que a veces un músico se va a otra ciudad por necesidad económica, o sale de una iglesia a otra, ¿no? Y a veces eh, se resentía el ministerio de alabanza con respecto a la salida de músicos, ¿no? Entonces veía que faltaban músicos. De hecho, grupos de alabanza que rondaban los 5 o 6 músicos se convirtieron en duetos, ¿no? Entonces, hombre, los duetos están muy buenos, pero bueno, era una pena que si pudiendo haber más músicos, Claro. Entonces comenzamos en la iglesia un proyecto de escuela de música. En principio, de forma interna, ¿sí? Hasta que un día hacemos un viaje con el pastor, con Daniel, a Madrid, y un amigo que tenía el pastor, que tiene el pastor, mejor dicho, nos comenta de una visita que iba a hacer un director internacional de Instituto Canción, y que iba a estar aquí por Andalucía, y que si nosotros no queríamos tener una entrevista por lo que estábamos haciendo de la escuela de música, y el pastor le dice, sí, sí, claro que sí, además tengo la persona que puede llevar esto, y bueno, pues pasó por aquí Esteban Vázquez, el que en su momento fue cofundador con Marcos Witt de la primera escuela en Durango, México. Anda. Sí, actualmente pastor en una iglesia en Houston. Y bueno, tuvimos una entrevista el pastor y yo con él, y la verdad que fue muy bien, y en cierta manera conectamos porque estábamos desarrollando lo mismo, la diferencia es que nosotros no lo estábamos haciendo de forma interna. El Instituto Canción ya tenía un nombre y ya venía con una estructura más solvente y fuerte. Y bueno, pues la verdad que el pastor me animó mucho a coger el proyecto, él me apoyó muchísimo en los inicios, ha sido un pilar, la verdad que, bueno, el pastor y toda la familia y la iglesia, ¿no? Porque la verdad que era todo un desafío coger una estructura como Instituto Canción, y me echó un cable increíble, al principio mucho ánimo, mucho apoyo, en el que estoy agradecido
toda la vida del apoyo que me dio y bueno, fue un impulso. Bueno, Ahí comenzamos, sí, sí, pensamos que al principio no íbamos a tener muchos alumnos y simultáneamente comenzaba Málaga también. En esos días comenzaba Juanjo, sí, de mi CEMA, ¿no? compañero, Sí, sí, sí. en el que también a raíz de Juanjo recibí mucha inspiración. La verdad que Juanjo desde el año 2006 ya estaba con su escuela SENMA y la verdad que fue siempre de mucha inspiración. Y desde ahí comenzamos Málaga y Mijas. Y empezamos en principio teníamos la idea de arrancar con unos 15, 20 alumnos. Pero nos sorprendimos, el primer año arrancamos con 35 alumnos. Con 35 alumnos. Nos sorprendimos que estaban llamando a nuestras puertas y vimos la necesidad, divisamos la necesidad. Y de ahí dijimos, sí, aquí hay una necesidad, aquí tenemos que atenderla. El segundo año no fueron 35, fueron 45 y al siguiente fueron 60 alumnos y así hasta que el año pasado se matricularon, comenzamos con 75 alumnos. Qué bueno, ¿no? 75 alumnos, eso son palabras mayores, qué bien. Sí, Bueno, estamos terminando, Yamandú, porque el tiempo es tirano, ¿eh? sí. Y bueno, y para poder contactar contigo en el Instituto Canción, si alguien tiene interés y dice, ay, pues a mí me gustaría aprender y saber cómo enfocar la música en el plano espiritual, o sea, poder aprender esto, ¿cómo tienen que ponerse en contacto contigo? Se pueden poner en contacto a través de la página web de Instituto Canción Global, que es www.institutocanción.com, Ajá. ¿vale? www.institutocanción.com. Canción con Y ahí Z. automáticamente te van Canción a con derivar, Z, canción con ¿eh? Z, Sí, canción, canción con eso. que todo el mundo pone canción y es canción con Z, ¿eh? Exacto, Y exacto. Canción. institutocanción.com. Con eso ya en Punto Google com. Y aparece. ahí, exactamente, ahí parece, se deriva, la página misma te dice de dónde eres, de España, y qué región eres tú, pues Mijas o está la opción también de Málaga, ¿vale? Muy bien. Y después, si no, a mi teléfono móvil, que es el 670-396601. Si te parece, Yamandú, en la descripción del programa, cuando lo editemos y lo emitamos, vamos a poner la dirección de internet y el Perfecto. teléfono, por si alguien tiene interés, que se pueda poner en contacto contigo. Y bueno, ahora es el tiempo de matrícula, me imagino, ¿no? Ahora es cuando empieza a apuntarse la gente, tanto en Málaga como aquí, en Fuengirola, ¿es, no? O en Marbella. ¿Dónde está el Instituto Canción? Mijas, En Mijas Costa. mijas, Muy bien, pues mijas. perfecto, pues ya quedan avisados nuestros oyentes y decirte, Yamandú, que muchas gracias, hermano, por habernos Gracias a abierto ti, tu Juan Carlos. corazón y ya me has dejado con las ganas de echar un partido contigo, ¿eh? Tengo que ver yo lo que tú juegas, ¿eh? Bueno, pues gracias por abrirnos tu corazón, ¿eh? Ha sido una bendición escucharte, conocer tu experiencia, porque tú eres joven y fíjate, siendo tan joven, como tu bagaje es amplio y una experiencia rica, pero yo creo que a todos los que nos han escuchado les va a venir muy bien conocer la historia de tu vida, porque probablemente algunos se encuentren en una situación límite y como Yamandú ha dicho y como te recordamos, la solución está en Jesús y ¿sabes qué? Los cristianos no estamos en crisis, estamos en Cristo. Y eso no es lo mismo, ¿verdad? Amén. Muy bien, pues gracias Ya. Yamandú, un abrazo y estamos en contacto, que el Señor te bendiga. Gracias a ti, Juan Carlos. Y a todos nuestros oyentes nos despedimos ya. Hasta la próxima semana. Deseamos que compartáis con nosotros un nuevo programa de Short Time. Un abrazo y que el Señor te bendiga. Hasta pronto.